Hey chicos, ¿qué tal? Hoy vas a conocer una historia de la Biblia real y vamos a reflexionar un poco acerca de esto. Esta es la historia de Job. No sé si la has escuchado. Job era una persona próspera en su vida. Tenía una familia, tenía hijos, tenía una esposa. Era abundante. Sus negocios iban bien. Tenía una vivienda, un hogar, abundancia en alimentos, terrenos. Un hombre próspero, puede decirse que un hombre exitoso que había alcanzado la paz. Sin embargo, lo que ocurrió a Job fue que después se le apareció un ángel a Dios y le hizo cuestionarse acerca de la situación de Job, ya que en cierta manera había sido bendecido por Dios. Entonces el ángel le sembró la duda a Dios, diciéndole: si tú lo pones a prueba, Job, estoy seguro que él va a perder la fe en ti y va a empezar a hablar mal, no va a creer más en ti. Y entonces, al parecer, Dios estaba como ocupado, no le prestó mucha atención y dijo: hazlo. Tal vez quiso poner a prueba la fe. Y es lo que nos sucede a nosotros, chicos. Cuando le pedimos a Dios, Dios nos prepara por medio de las pruebas. No vas a creer que cuando tú le pides a Dios, entonces Él te va a bendecir con regalos inesperados, que lo va a hacer, pero no en la forma en la que uno siempre espera. Dios siempre te está preparando para que seas digno de merecerlo. Por eso te está poniendo las pruebas, para darse cuenta si de verdad vas a ser capaz de manejar más de lo que ya tienes. Vas a ser capaz de ser y de comportarte a la altura. Y fácilmente puedes darte cuenta en el mundo de las personas que persiguen el dinero, aman el dinero y de alguna u otra forma siempre terminan mal. Siempre terminan testificando de que el dinero no es la felicidad y por eso bla bla bla. La gente se justifica de que el dinero no es la felicidad y ahí es donde entran en ese dilema que no vamos a entrar ahora, que por cierto, la libertad le da al ser humano tranquilidad, le da paz. Y una de las bases para el éxito es la paz. Yo busco la paz. ¿Quién no quiere la paz? Los tontos que dicen no querer la paz, los tontos que dicen que el dinero no es importante, bueno, están perdiendo de vista el punto esencial, que es un conjunto de cosas y no solamente el dinero. Volviendo a la historia, Dios permitió que el ángel le quitara a su familia a Job, quemara su hogar, por ende perdiera todo: el ganado, el terreno, la casa, los frutos, los había perdido absolutamente todos. Y aparte de eso, hizo que se enfermara. Es decir, Job cayó en una desgracia. De un momento a otro todo sucedió, tienes que tener en cuenta: perdió la familia, perdió la casa, perdió los frutos, se enfermó, perdió la salud en un momento. Eso fue en un instante que ocurrió. Ya te imaginarás cómo se sentía el hombre Job. Es cuando realmente empiezas a cuestionar. Cuando te pasan estas cosas que tú al inicio no entiendes y no comprendes. Y te cuestionas, porque Job, según se va narrando en la Biblia, Job era una persona que agradaba a Dios, era una persona sabia. ¿Por qué? Porque buscaba agradar a Dios, porque le temía a Dios, porque respetaba el nombre de Dios. Y con el pasar del relato te das cuenta de que lo que Dios más solicita de nosotros, que es la obediencia, es el dar.
Job era una persona que ayudaba a los que lo necesitaban, a las viudas, a los pobres, a la gente que no tenía nadie, incluso a sus servidores. No le temblaba la mano, porque era abundante en el dar. Y entonces Job se preguntó, después de la desgracia, pero Dios mío. Chicos, tuve que reanudar el video porque se me cortó. Seguimos donde íbamos. Entonces Job, después de su desgracia, se preguntó: Dios, pero ¿por qué me haces esto? Si yo era un buen siervo tuyo, nunca hice nada de mala intención, nunca abandoné a nadie que lo necesitara, siempre estuve firme y con fe en ti. Ahí fue cuando fue puesto a prueba. Pero incluso después de lo que le ocurrió a su mujer, le pregunta y tiene el descaro de decirle: hey, ¿por qué sigues confiando en Dios? Es mejor que te mueras de una vez. Mírate, te lo he quitado todo. Y Job, en su palabra, no perdió la fe, no traicionó su fe. Contestó en la manera en la que debía, sin perder la convicción. Pero lo que viene a continuación es aún más increíble. Después de lo que le ocurrió a Job, llegaron 3 amigos, viejos amigos a consolar a Job, se supone, en sus jinetes. Llegaron, nada más ver a Job. ¿Sabes qué hicieron los muy desgraciados? Empezaron a hacer sentir que su desgracia era porque se lo merecía, porque algún acto de maldad, alguna mala intención, o muchas, sencillamente porque se lo merecía. Los 3 le dieron a entender que la situación que le estaba ocurriendo a Job, sus 3 benditos amigos, en lugar de empezar a consolarlo, empezaron a martirizarlo. Es decir, como cuando llegan 3 amigos tuyos, te ven en la desgracia y empiezan a cuestionarte lo que hiciste a lo largo de la vida. Es que eso te pasó, si ves, eso te pasa por hacer X cosas, eso te pasa por tal cosa, y no era uno sino 3, y entonces el otro, pero esto te pasa. Y Job defendía, porque tenía que defenderse. Él sabía lo que había hecho, es decir, nada malo, obraba conforme a su sabiduría. Y luego el otro amigo se defendía, cada vez que daban sus argumentos, él se defendía. Entonces el otro también, el otro amigo, pero si esto le pasa, Dios no perdona a los malvados, Dios está ahí constantemente mirando lo que haces, incluso cuando tú crees que no, y bla bla bla, entonces eso te lo mereces, porque Dios castiga a los malvados, porque Dios no prolonga el mal en la tierra, en el mundo, lo que siempre dice, ¿no? Eres merecedor de eso que te ocurrió, porque al fin y al cabo Dios siempre termina haciendo justicia. Entonces Job empezó a profundizar en el asunto, y esto nos pasa en la vida, ¿verdad que esto pasa en la vida? Las personas que están a tu alrededor, que dicen ser tus amigos o incluso colegas más cercanos, ellos, entre comillas, quieren verte bien, pero nunca querrían verte mejor que ellos. ¿Por qué? Porque no hacen lo que aman, porque no hacen más de eso que los hace feliz. Siempre están tirando hate, siempre están tirando sarcasmo, aun cuando sean cercanos a ti. Son muy pocos, son contadas las personas que son reales y que no necesitan estarse fijando en los demás. No están buscando la validación del mundo, ni que las personas los validen, porque ellos están cumpliendo diariamente a su palabra. Y cuando una persona está operando así, a un alto nivel de frecuencia en amor,
no necesita mirar a los lados para ver qué es lo que están haciendo las otras personas, a menos que le soliciten ayuda, que le soliciten apoyo, o que él vea que necesita colaboración y demás. De resto, no, una persona no es envidiosa, no es egoísta. Pero ¿qué crees de tus amigos de Job? Y tus amigos, ¿cuántos de tus amigos son reales? Yo tuve que deshacerme de muchos. Otros eran reales, pero a lo mejor no compaginábamos. Otros eran reales, pero no tenía tiempo en ese momento ya para ese tipo de cosas. Y otros siguen siendo mis amigos a pesar del tiempo y de la distancia. Pero esto pasa en la vida real. Cuando estás mal, esas falsas personas siempre van a estar ahí para apoyarte, entre comillas, no tanto, sino para ellos demostrar su superioridad. Pero a Job no le importaba, porque Job tenía palabra y Job sabía lo que hacía en vida. Job estaba confiado realmente en su obediencia, en su sabiduría, que era un ser de luz, que nunca había faltado, que operaba desde el amor. Estaba confiado, pero simplemente quería que Dios mismo se le apareciera para explicarle la situación, la injusticia que él creía que le había ocurrido. Y después de que estos amigos, y después de que un jovencito lo confrontaron, dieron sus puntos de vista, pero siempre atacándolo, justamente se le aparece Dios. ¿Y adivina qué? El Dios que aparece en el Antiguo Testamento era un Dios con carácter. Era un Dios que a veces era rudo, o sea, tú lo puedes percibir y era rudo. Y tú te puedes dar cuenta, cuando yo oro, muchas veces solicito a Dios sabiduría, que me mande señales, al Espíritu, por medio del Espíritu Santo, pidiendo a Jesucristo. ¿Y sabes qué? No me manda las bendiciones que le estoy solicitando en el momento. Él me las envía y a ti te las ha enviado, pero primero me envía las pruebas, a ver si este cabrón es capaz de mantenerse, pone a prueba la fe. Y ahí está realmente el verdadero poder. Y Job es testigo de esto. Dios se le apareció, demostró su inmensurable sabiduría, inconmensurable sabiduría. Job quedó atónito después de que Dios le demostrara realmente cuán grande era, lo es todo. Y Job nunca dudó, pero nunca cuestionó. Pero tú entenderás cómo es la realidad. Incluso Jesucristo en sus peores momentos, cuando lo agarraron y demás, él se preguntaba si realmente tenía que pasar por eso, si tenía que vivir eso. Igual Job se preguntó si realmente tenía que pasar por esa situación, y la cuestionó porque la sintió tan injusta. Y adivina qué pasó. La justicia divina, Dios lee las intenciones del corazón, y Job realmente era transparente. ¿Y qué pasó? Después de todo lo que pasó, Job lo bendijo con el doble de lo que tenía, volvió a tener familia, volvió a tener hijos, volvió a ser abundante, y castigó a los amigos por mentirosos. Y ahora tú puedes extrapolar esto a la vida real. ¿Cuántos de nosotros realmente creemos que la vida es injusta con nosotros, que Dios mismo está siendo injusto, pero porque no nos damos cuenta desde el punto de vista que Dios nos está preparando realmente? Pero tenemos que demostrar altura y nivel. Date cuenta de con quién te rodeas también. Porque la Biblia lo explica. La Biblia es el libro de la vida realmente. Son situaciones y hechos reales que
ocurren en la vida real, que ocurren en tu vida, que ocurren en mi vida. ¿Cuántos de nosotros dudamos cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando no vemos salidas. ¿Y cuántas personas no desertan? ¿Cuántas personas no pierden la fe en ese momento? Porque como no se dieron las cosas como esa persona quería, pero entonces pone a duda su fe y se condena con sus palabras y no continúa siendo real, porque piensa que no vale la pena en el momento en el que no está obteniendo los resultados que quiere. ¿Y qué pasa? Como el mundo, la gente se valida y busca la validación de las otras personas. Que si no tengo resultados, entonces no soy lo suficiente. Que si no soy capaz de demostrar resultados, entonces no soy lo suficiente. Cuando deberían validarse con el ser, con la palabra, con las acciones que están haciendo, con la alineación al sistema que están creando, que los está conduciendo, con esas microacciones que hacen que se sienta que está ganando, con esas victorias personales. De eso se trata, chicos. La fe es puesta a prueba por Dios o incluso por los ángeles que están rondando por aquí. Incluso no por el mismo Dios. Dios a lo mejor simplemente, sí, hazlo. Como le pasó a Job. Estás siendo puesto a prueba. ¿Realmente te estás comportando a la altura? Tu conciencia te lo va a hacer saber. Y no puedes engañarte a ti mismo. Así que, let's go. Es momento de comportarse a la altura, chicos. Vamos. Que esta historia sirva para reflexionar acerca de quién eres, qué sucede en tu vida, cuál es la perspectiva y con qué ojos la estás mirando en el momento actual, y actuar coherentemente con la verdad que has alcanzado hasta ahora. Esa verdad que cuando lo haces te sientes bien y no hay forma de sentirte mal, porque sabes que estás obrando bien, no hay arrepentimiento, no hay remordimiento cada vez que haces eso, y haz más de lo mismo, que implica esfuerzo y trabajo duro. Vas por buen camino. Let's go.